Y abrimos el panel con las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿Cuál es, a su criterio, el mayor desafío ambiental que enfrenta la Hispaniola hoy en día? Y acompañamos con la siguiente frase. Si el equilibrio entre la subsistencia humana y naturaleza en la Hispaniola alguna vez fue sostenible, ¿a partir de qué evento o tiempo podría decirse que comenzó a descompensarse? Son las dos primeras preguntas con las que dejamos abierto este panel de la mañana de hoy. Bueno, creo que el Hispaniola como isla tiene diferentes retos ambientales en general. La contaminación, el tema de las zonas costeras y la producción energética, ese efecto que puede tener. Pero de mi punto de vista, uno de los principales desafíos que tiene es el impacto a los diferentes hábitats críticos que tiene República Dominicana y la Española en general en sus bosques, en sus áreas naturales, porque esas áreas proveen muchos de los servicios que dependen las diferentes áreas del país, las ciudades. Por ejemplo, los bosques proveen agua, proveen servicio, protegen suelos, protegen la zona costera, tiene toda la biodiversidad que mencionó Mario. Entonces, creo que hay recursos únicos de esa isla que están altamente amenazadas. Y es algo que República Dominicana ha tenido la distinción de ser muy adelante en Latinoamérica en cuanto a protección de sus áreas protegidas. Sin embargo, muchas de las áreas que tiene están protegidas en nombre solamente y realmente requiere una inversión y una integración de la sociedad dominicana que no solamente vean fotos de los parques nacionales, sino vayan a visitarlo, que se sientan partícipes de esas áreas protegidas, porque proveen una cantidad de servicios importantes a la sociedad dominicana que muchas veces no se reconoce. Y para mí eso es fundamental. El cambio a energía renovable es un cambio que va a pasar en su momento. La contaminación se va a ir trabajando, se va a ir mejorando la polución, ese tipo de temas. Pero cuando se pierde un bosque en la Sierra de Bauruco, como enseñó en esa foto, eso es muy difícil que se recupera más adelante. Yo creo que muy de acuerdo realmente con lo que dice Jake, y creo, en mi opinión, hay un tema de voluntad política y voluntad civil. Yo he pasado mucho tiempo, principalmente en el área de la frontera, y mucho tiempo básicamente en casa de campaña, con los guardaparques, he visto la quema por el carbón en primera persona. Y hay un tema de voluntad de no hacer nada. Todo el debate pasado, y no quiero entrar en el debate de Loma Miranda porque creo que no viene, pero básicamente me llamó la atención que por qué no tenemos ese tipo de debate con la Sierra de Bauruco. ¿Por qué la Sierra de Bauruco no llama a tener un tipo de debate tan intenso y con todas las partes de la sociedad civil como lo tuvo Loma Miranda? ¿Por qué Bauruco, que es parque nacional, que es una biosfera con la mayor biodiversidad de la isla, ¿por qué no tiene esa atención? Entonces yo creo que primero hay varios factores que hay que atacar. Hay un tema de consecuencia. No puede ser que todavía en el día de hoy, en el 2014, vendan cotorra en media autopista Duarte y nadie haga nada. Algo tan sencillo. Entonces no hay consecuencias. Obviamente eso no solamente aplica a medio ambiente, eso aplica a todo lo que hay en nuestro país, pero no viene el caso del tema. Entonces, medio ambiente. Entonces, consecuencia es lo primero. Seguro hay que tener una política que no sea solamente académica, hay una política real. Hay lo que decimos bright spots, hay puntos de luz, cosas que funcionan, y si nosotros identificamos esos puntos de luz y se pueden extrapolar, donde, por ejemplo, donde de alguna manera tú tienes en Pedernales casos muy aislados, pero existen, donde una persona entiende que hace más dinero liderando turistas que robando pichones de cotorra, o liderando turistas a tumbar, a hacer carbón. Entonces, en el momento que eso empieza a pasar,
hay un movimiento en la dirección correcta. Yo por eso entiendo que es un tema de voluntad. Yo, por ejemplo, me sorprendo en la mañana cuando veo a un señor media hora dándole manguera a una pared. Y yo decía, miren, que no fuera bueno que le contabilicen esa agua y que el tipo no beba agua por 6 semanas, a ver qué va a pasar, pero no hay consecuencia. Actuamos como si fueran ilimitados los recursos naturales. Y yo creo que ese es el gran desafío. La segunda pregunta era ¿desde cuándo? Yo creo que eso es muy difícil de saber, pero obviamente nosotros tenemos, aparte de esa voluntad política, un vecino de muy pocos recursos económicos, donde realmente los recursos naturales de su país ya están agotados. ¿Y qué usted le puede pedir? Ellos no se van a morir de hambre, tienen que hacer algo. Y obviamente están cruzando. Ahí no solamente están involucrados el tema, los haitianos, sino también hay muchos dominicanos liderando el tema de carbón y el tema de la siembra de habichuela y todo eso. Pero yo creo, al punto que voy, yo creo que hay un tema de sobrepoblación también. Si ustedes van a otras islas del Caribe de mucho menos población, se van a dar cuenta que no tienen el problema que tenemos nosotros. Hay un tema de sobrepoblación, hay un tema de 2 islas muy diferentes, las 2 con tema de sobrepoblación. No sabría en qué momento exacto del timeline comienza eso, pero me imagino que por ahí que va el asunto. Bueno, ya Jake habló mucho sobre qué debemos hacer y la importancia que él le da a eso, y Mario dijo una parte que realmente es la que yo represento aquí, que es la de la voluntad política. Los temas medioambientales para un político siempre tendrá 2 caras. Una cara que es la cara bonita, que son estos foros, que son estas convenciones, estos congresos donde se debaten las ideas, se argumentan las cosas bonitas, sin que con ello represente el compromiso que requiere tomar ciertas medidas que en muchos casos serán impopulares o en otros casos enfrentarán poderes económicos que un político ni una ni la otra quiere enfrentar. Entonces hace falta, como dice Mario, voluntad política para que uno pueda realizar o materializar o concretar acciones que vayan a esto que es el Congreso, que es sostenibilidad, o sea, las políticas de sostenibilidad, donde se busca no solamente el compensar el daño medioambiental que puede conllevar el desarrollo del ser humano, de las sociedades, sino que también compense en otro lado las pérdidas económicas que conlleva el tomar esas políticas. Entonces, la clave está en la voluntad política, que las autoridades asuman ese compromiso. Muchas veces, yo siempre lo he dicho, o sea, los problemas políticos medioambientales ocurren cuando una persona quiere quedar bien con todas las partes, y no se puede quedar bien con todas las partes. Uno tiene que asumir un compromiso y actuar en base a lo que uno considere conveniente. No solamente teniendo una buena preparación y teniendo buenas intenciones, sino asumiendo las consecuencias que con ello conlleva. En el tema, por ejemplo, que decía Mario de la quema del carbón, hay un componente ahí económico que yo no puedo decir, no, mira, vamos a prohibir que esas personas quemen el carbón porque están haciendo un daño ambiental ahí en la frontera, cuando son personas que no tienen recursos, como decía, han agotado prácticamente todos sus recursos naturales, por lo tanto no encuentran otro medio de subsistencia. O sea, cuando hablamos de voluntad política, no solamente es que le prohíban y que tomen medidas que prohíban esas cosas, sino que también se busque la forma, una solución que sea integral, que le provea a esas personas buscarse otro medio de subsistencia. Y eso muchas veces requerirá una inversión que no se tiene, pero que con la voluntad política se encuentra la forma de hacerla. Porque el ser humano es Hewlett Packard tiene un eslogan hace muchísimos años que era una filosofía, y ahora lo tienen como eslogan. Y decían, hay una necesidad, no hay solución, invéntala. Y ahora ellos lo tienen como HP Invent. Entonces, el ser humano tiene esa capacidad. Si hay una necesidad y existe la voluntad política, como decía Mario Dávalos, el ser humano tiene la capacidad de encontrar una solución. El Grupo Punta Cana ha encontrado, lo vimos en la charla de Jake, ha encontrado una solución a un problema que en principio, vamos a asumir que no lo hayan hecho por una conciencia medioambiental, sino que en principio puede ser un tema económico.
¿Cuántos millones de dólares al año puede haber ahorrado el Grupo Punta Cana por todas esas medidas de sostenibilidad que han ejercido? Pero a su vez, esas políticas no solamente le han repercutido en ellos un ahorro económico, sino que al país le conviene, al medio ambiente, a esa zona donde ellos se desenvuelven económicamente, que atrae turistas, le conviene. O sea, yo entiendo que el mayor reto que tiene desde mi punto de vista político es que los políticos de ahora, la nueva generación que viene, que relevará la que tenemos actualmente, debe de asumir esos compromisos políticos, independientemente de a quién o a qué intereses pueda afectar, siempre y cuando actúe en consecuencia y con constancia. Y el cuándo, pues yo entiendo que es muy difícil, pero tú también lo decías que es muy difícil. Yo quisiera, antes de pasarle, a hacer un ejemplo, te lo paso un segundito antes de perder el hilo, por favor. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, la ley de cine. La ley de cine fue un tema de voluntad o capricho político, no lo sé, pero se implementó y tuvo un impacto positivo. ¿Qué pasaría si aquí las empresas tuvieran un ranking ambiental y tuvieran excepciones impositivas por ese ranking? O sea, yo entiendo, hagámonos esa pregunta. A ver. Bueno, yo creo que más que inventariar la cantidad enorme de problemas que han identificado mis antecesores aquí en la mesa, yo creo que lo más importante es identificar que el tema de sostenibilidad es un tema de percepción ciudadana, de entender esto a nivel de isla, a nivel de país, como un tema de desarrollo. No es un tema en boga, un esnovismo, como bien decía Elmer ayer, o un trending topic, sino que es una realidad. ¿Y cuándo está pasando? Está pasando ahora. Más allá de la conservación de los recursos naturales, debemos entender cuáles son esos recursos que disponemos como isla y qué queremos hacer con ellos. Yo creo que muchos temas se evitarían, como el propio tema de Loma Miranda, si tuviéramos un ordenamiento territorial, ¿verdad? Si identificamos cuál es nuestro suelo, nuestro tipo de suelo como isla y qué vamos a hacer en cada uno de esos tipos de suelos. Esa es una de las iniciativas que se deben tomar en cuenta como isla, porque tenemos recursos naturales compartidos y asimismo a nivel internacional tenemos compromisos compartidos y está todo el tema de la responsabilidad común que tienen los países del mundo, pero diferenciada según su grado de desarrollo. Y fuera del tema de la percepción de este tema, no solo green, sino como un tema económico de desarrollo, está el componente de entender que todo esto está transversalizado y además de estar transversalizado es un tema que debemos tomar en cuenta hoy por las incidencias que tiene el fenómeno del cambio climático en la propia conservación de los recursos. O sea, mientras yo me preparo como país implementando todas esas iniciativas, todas esas políticas públicas, al mismo tiempo en el mundo estamos enfrentando la realidad del calentamiento global, ¿verdad? De cómo los gases de efecto invernadero, que la mayoría son provocados por actividades humanas, por el consumo de generación eléctrica, por los procesos industriales, nos está llevando a un ritmo más rápido que el que nosotros quisiéramos o disponemos para tomar medidas políticas, tomar medidas económicas. Entonces, en ese sentido, yo les invito a, como decía Mario, ¿verdad?, al inicio, a observar no solo aquí, en lo interno, sino a nivel internacional se están dando toma de decisiones, se están dando negociaciones que nosotros estamos quedando fuera. Los países del mundo, sobre todo los que más contribuyen en temas económicos y también de emisiones, están acordando qué va a pasar con la Agenda de Desarrollo Humano después del año que viene, el 2015. En el 2015 coinciden 3 hitos importantes de desarrollo humano. Uno, relacionado con los objetivos del milenio, que ustedes muy bien conocen, que va desde acceso a la educación y agua potable hasta la conservación misma del medio ambiente. Y 2, coincide con el tema de manejo de riesgo de desastre y todo el tema de cambio climático. Entonces, un poco compilando lo que han dicho mis compañeros, definitivamente la conservación ambiental y los riesgos de islas que estamos viviendo hoy nos invitan no solo a preocuparnos, a quedarnos depresivos o nostálgicos, sino a tomar acción, a ser innovadores, como muy bien han demostrado las mejores prácticas empresariales que resaltó Jake al inicio, pero también nos invitan a observar, a detenernos un momento, a dejar el automatismo que mencionaba Mario Dávalos
y a ver de qué manera desde mi comportamiento o mi rol ciudadano, pero también empresarial, yo tengo incidencia en esos cambios y, como decía Padrón, entonces promover esos cambios políticos. Y para sorpresa de todos, le digo que leyes no hacen falta, nos sobran, yo creo. Exacto. Bueno, de hecho, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha felicitado en más de una ocasión a República Dominicana por tener todo un portafolio de disposiciones en materia ambiental que van desde los principios consagrados en la Constitución hasta más de 3.000 tratados internacionales en diferentes tópicos. Entonces yo creo que más que seguir regulando, es un poco empoderar a la ciudadanía, seguir discutiendo estos temas, estos foros. Tengo que definitivamente saludar la iniciativa de Jesús, de toda la Escuela de Arquitectura y de las empresas que han estado apoyando, porque estos foros son los que permiten socializar temas que son generalmente vistos como un tema técnico o especializado. Sin embargo, es de nosotros todos el deber y el derecho de proteger los recursos naturales. Gracias a todos. Tenemos espacio para unas preguntas del público. No sé si por ahí hay una mano levantada. Yo tengo una. La segunda pregunta, brevemente. ¿A partir de qué evento histórico o de qué tiempo en particular, independientemente de que conozcamos las causas o no, se comenzó a perjudicar un poco el equilibrio entre la actividad humana y los recursos naturales en la Hispaniola? A juicio de ustedes, de una manera muy sencilla, muy breve. ¿Pero en qué momento? Si en algún momento hubo un equilibrio entre la actividad humana en la Hispaniola y el manejo y la explotación sostenible de los recursos naturales, ¿a partir de cuándo, si es que ahora no existe ese equilibrio, a partir de qué tiempo, de qué década, de qué evento puntual, ustedes entienden que pudo haberse comenzado a deteriorar ese balance? Bueno, yo creo que eso es un tema que se puede entrar un poco filosófico, ¿no? Pero el tema de la naturaleza muchas veces tenemos un ideal de qué es la naturaleza, es algo que nunca se ha tocado y en realidad el efecto humano histórico hacia la naturaleza ha sido constante históricamente. Creo que es algo fluido, ¿no? Algo que evoluciona y en ciertos sectores se ve mejores momentos que otros. O sea, por ejemplo, el establecimiento de muchas de las áreas protegidas en la República Dominicana era casi revolucionario en su momento, que se creó tantas áreas protegidas, se designó tantas áreas, se eliminó mucha la producción de maderables, se eliminó la producción prácticamente de carbón, se subsidió el gas natural para cocinar y se vio una reforestación de muchas áreas impresionante. Eso es un momento que debe ser el orgullo y quizá hasta el modelo del tiempo actual, que pasó hace 40, 50 años. Entonces realmente hay cambios en el tiempo y hay movimientos que evolucionan en muchos de los temas. O sea, y muchos de esos cambios que se vio en esa época que hemos mencionado, se ha echado para atrás, se está afectando nuevamente la producción de carbón en la frontera, pero en otras partes del país. Tenemos varios reportes en la zona de Punta Cana. Imagínate, en Punta Cana, donde hay empleo y hay turismo, que hay producción de carbón en la zona de Punta Cana. O sea, eso es impensable. Y ese era uno de los grandes orgullos de los fundadores de Punta Cana, que se eliminó mucha producción de carbón porque se creó empleo. Había otra forma de ganar la vida. Sin embargo, eso está volviendo. Entonces creo que es algo que va cambiando en el tiempo, es algo que evoluciona, pero realmente es algo que veo mucha posibilidad de mejoras y tengo una perspectiva muy optimista de que sí se puede tener un efecto positivo hacia adelante. Mira, yo no sé, Jesús, yo no te sé decir una fecha exacta. Yo sí te puedo decir que en los últimos 15 años la degradación ha sido espectacular. La Secretaría de Medio Ambiente se creó en el 2000, si no me equivoco, cuando Hipólito, y Frank Moyapón fue el primer secretario de Medio Ambiente. Y se crearon una serie de accesos o de facilidades al público en Pelempito y en varios otros lugares. Las imágenes de Pelempito 15 años, 14 años después dan ganas de ponerse a llorar. Las imágenes de Bauruco 15 años después. Yo creo que de ahí en adelante,
creo, por ejemplo, mi opinión personal, y sin entrar en temas políticos, que Jaime David también hizo un buen trabajo con el tema del medio ambiente. Sin embargo, hoy hay, yo creo, factores, y por eso creo que los últimos 15 años han sido críticos, porque lo he visto pasando. Ni siquiera 15 años. Yo fui en enero y tú vas hoy al mismo sitio en Bauruco y tú dices, pero hace 6 meses o 8 meses tú eras un bosque y hoy es eso que ustedes vieron ahí. Entonces a mí me parece que ha habido un tema muy primero porque se ha relajado mucho y hemos llegado a un tema de impunidad y de cero consecuencias donde la gente sabe que puede hacer cualquier cosa y no hay consecuencias. Aquí cuando Balaguer, el que quemaba un bosque, le prendían fuego también a él y al burro. O sea, que era así. Entonces, no digo que eso sea correcto, pero quiero decir que había una autoridad que se hacía cumplir, de la manera incorrecta, pero se hacía cumplir. Hoy por hoy no se hace cumplir eso. Entonces, los últimos 15 años han sido críticos. Yo creo que lo de Bauruco, por ejemplo, la pena es la cantidad la mayoría de instituciones que están colaborando con Bauruco son extranjeras. Hay mucha gente local, Grupo Aragua está trabajando, Grupo Punta Cana está trabajando, pero por ejemplo, Vermont Eco Stories, los morenos están trabajando mucho también con esa parte. Pero hay una degradación sustancial, incluso en la sensibilidad hacia el medio ambiente como del sector político. El tema de Loma Miranda, que lo han mencionado muchísimo, a mí me parece que de las preguntas que yo quisiera que salgan de ese debate, más allá de si se debe explotar o no, que yo no voy a entrar en ese debate porque no tengo la data suficiente, ¿qué tenemos que hacer para que esa tensión que generó Loma Miranda la genere en otras áreas protegidas, que ya son parques nacionales hoy? Y nadie le pone atención. Es porque no hay una minera interesada en entonces quizás deberíamos ofrecer a una minera para ver si entonces nosotros lo defendemos de ahí para adelante. Pero los últimos 15 años han sido críticos, en mi opinión, como observador, no como científico, que no lo soy. Bien, yo creo que realmente República Dominicana no, como país pobre en vía de desarrollo, y si hablamos de la segunda mitad del siglo pasado hacia nuestros días, no ha tenido una política de desarrollo industrial con miras a un desarrollo sostenible, ni con unas políticas medioambientales. Como bien decía Mario, tuvimos un Ministerio de Medio Ambiente como tal en el año 2000, o sea, en este siglo, en ese milenio de hecho. O sea que República Dominicana no tenía ese problema de medio ambiente, de hecho no era un tema de moda en el mundo, pero básicamente porque no teníamos un nivel de desarrollo como los países grandes, los países de mayores emisiones de gases de efecto invernadero, que sí se vieron afectados muy prontamente, por así decirlo, por su nivel de desarrollo, por los temas medioambientales. Nosotros hemos, sin ser los causantes del calentamiento global, por así decirlo, y de los problemas medioambientales, de la reducción de la fauna a nivel mundial en todo el planeta, o sea, sin nosotros ser los causantes, hemos visto cómo hemos sufrido las consecuencias, pero no por causa de nosotros. O sea, yo no puedo decir que en el año tal Dominicana empezó a tener un desequilibrio causado por nosotros. O sea, sí había un aumento de la temperatura, sí sufríamos los efectos del debilitamiento de la capa de ozono, pero no causado por nosotros, porque como no teníamos ese desarrollo económico tan acelerado, ese desarrollo industrial que sea causante de ello. Y como bien decía Yomaira, y ya lo confirmaba Jake, o sea, legislaciones nosotros tenemos de sobra. O sea, siempre ha habido como esa intención, por así decirlo, que pase a los hechos es otra cosa, pero como un tema medioambiental. Pero a medida que Dominicana, y ahí sí voy un poquito ya a responder la pregunta, a medida que Dominicana ha ido desarrollándose industrialmente, a medida que la población ha aumentado, a medida que aumenta el territorio urbanístico, entonces sí ya no hemos visto como que van desapareciendo los paisajes que Mario Dávalos hablaba, y hemos visto cómo ya empezamos a ver lo que hace tantos años otros países ya se quejaban, hablaban, pero simplemente por nuestro desarrollo, por el aumento de la población. Y yo también coincidiría con Mario, 15 años, 20 años quizás, cuando la población ha empezado a aumentar, que hemos visto como esa necesidad de cambiar nuestras políticas, tanto industriales como económicas, para que tengamos un desarrollo económico y industrial más sostenible, donde
cuidemos nuestros recursos naturales. O sea, este país vive prácticamente de las remesas y el turismo. Bueno, el turismo. Entonces, si nosotros no cuidamos, si no tenemos políticas de desarrollo que vayan acorde con eso, la vamos a pagar caro. Hablaba ya de Jake sobre el tema del carbón, y es que es un tema que asume económicamente es sensible, porque actualmente en el mundo entero las plantas de carbón, para el 2015 se estima que vuelva a tener un nivel de participación en la producción de energía de número 1, por un tema económico, por el aumento del petróleo, que hace unos meses ha bajado, que no vamos a hablar de ese tema ni por qué ha bajado, pero es un tema también económico. O sea, hace falta una voluntad política que digamos, como país, como humanidad, mira, independientemente de los costos económicos, hay que tener políticas de desarrollo que sean sostenibles con el medio ambiente. Y con eso termino. Bueno, entonces claramente no hay un hito histórico, una fecha específica que dé al traste al deterioro o los retos ambientales que tenemos hoy, pero sí el desarrollo industrial, la revolución industrial en el mundo ha sido el detonante de prácticas irresponsables a todos los niveles, no solamente desde el empresariado, sino también nosotros como consumidores, porque en zona metropolitana quizás las industrias han sido parte de los responsables en el deterioro de los recursos naturales, pero en zonas rurales el conuquismo y otras prácticas también irresponsables de parte de nosotros pues han afectado y erosionado el suelo, por ejemplo. Y con el tema de las políticas de desarrollo, pues para sorpresa de todos, nosotros sí también tenemos un lineamiento general de desarrollo que está en el eje 4 de la Estrategia Nacional, donde se aspira a que República Dominicana para el 2030 sea una sociedad de consumo y producción ambientalmente sostenible y que se adapte al cambio climático. De hecho, tiene indicadores, tiene métricas y tiene años de revisión. Yo les invito a todos a que los revisen, porque es un mandato que no está únicamente para el sector privado, empresarial, sino también para nosotros como consumidores y como ciudadanos. Es una responsabilidad común y no hay un hito específico que marque el deterioro que tenemos. Creo que para cerrar, República Dominicana a veces no se reconoce que sí tiene una voluntad importante y tiene la sociedad una capacidad de tener un impacto positivo. Se ve la campaña que evitó la construcción de una cementera, por ejemplo, en los Haitíes, se ve todo el movimiento para Loma Miranda, se ve la campaña de 4%, y creo que cuando se activa la sociedad dominicana y se pone detrás de diferentes temas, sean sociales o ambientales, realmente hay cambio y hay movimiento, y creo que ese es un mensaje fundamental. Es que no se puede desesperar y no se puede faltar la esperanza. Realmente hay mucho potencial de mejorar el tema ambiental y social en el país, pero requiere que las personas se involucren y que hay realmente un movimiento social. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a todos ustedes. Queremos un fuerte aplauso para el panel. Y para concluir esta mañana, darle las gracias a todos ustedes, entender que este foro es un espacio abierto, multidisciplinar, que cada uno aporta desde su punto de vista y que todos son válidos y todos son una buena respuesta en favor del tema sostenibilidad. Muchísimas gracias.